Bien, bienvenidos a otra clase. Eh, Como todas las semanas, les solicito que por el chat o por micrófono, como prefieran, que me confirmen si me están escuchando y si pueden ver bien la pantalla. Sí, profe. Ok, perfecto. Eh, bueno, varios anuncios. El primero es que ya está disponible el entregable de la segunda tarea. La tienen que entregar de hoy en 8 a medianoche. Recuerden que las tareas se dejan con una semana para trabajar. Eh, Ahorita vamos a conversar sobre qué tienen que hacer. El enunciado lo pueden encontrar ahí mismo. Hay ciertas pautas que les voy a pedir, de hecho vienen especificadas en el enunciado, para la entrega de las tareas. Esto es por facilidad de revisión para los asistentes. Los archivos que vayan a entregar, no importa de qué tipo sean, si es un archivo de Python, el .py, o si es algún archivo donde tengan que desarrollar el procedimiento, necesito que lo entreguen con un nombre específico. Entonces, necesito que venga de la siguiente manera. Bueno, como les digo, ahí en el procedimiento está especificado, pero necesito que tenga, si es una tarea, la letra T en mayúscula, después el número de la tarea con 2 dígitos, o sea, para esta tarea que viene sería T02, después un guión medio, me parece que era su carnet, guión medio inicial del primer nombre, guión medio apellido y después algo que distinga a la tarea. Entonces, por ejemplo, si yo voy a entregar la implementación de Jacobi para esta tarea que viene, mi tarea se llamaría, o el archivo .py, el archivo de Python se llamaría T02-A-Lisano, perdón, T02-micarnet, que sería B23704, A-Lisano-Jacobi.py. Entonces, por favor, respeten ese formato para mayor facilidad de su tarea. De hecho, me parece que en el enunciado puse que si no lo entregan, así no lo vamos a revisar. Eso por un lado. Por otro lado, hasta el momento no se les ha pedido nada de desarrollar en texto ni nada de eso, pero en caso de que se ocupe o para la entrega de los proyectos individuales y los proyectos grupales, necesito que los entreguen en PDF. No me entreguen nada en Word, no me entreguen nada en otro formato que no sea PDF, por favor. Y lo otro que les iba a comentar es que los grupos para el trabajo final, voy a estarles habilitando en el transcurso de lo que queda del día un lugar en mediación para que me suban la información de las personas que tienen hasta el momento. Los que no tienen grupo, pues lógicamente no suban nada y nosotros vamos a ubicar en algún grupo. Pueden estar tranquilos de que va a ser completamente aleatorio. Como le dije al otro grupo, desconozco la mayoría de sus caras, en especial las de ustedes. A ustedes no los he visto. Tal vez de nombre sí, pero no tengo ninguna medida ni nada que me vaya a sesgar el juicio en dónde ponerlos. Entonces va a ser completamente aleatorio. Hay varias gente bueno, varias gente no, hay ciertas personas que nos han preguntado si el trabajo grupal se puede hacer individual. No, el trabajo grupal tiene que ser grupal. Ustedes como ingenieros químicos van a tener que trabajar en conjunto con varias gente de varias áreas, con diferentes formas de trabajar, y es una habilidad que tienen que desarrollar. Entonces no pueden hacer el trabajo individual. Parte de la evaluación en eso es cómo se van a desenvolver ustedes como grupo. Entonces el trabajo tiene que ser grupal. No siempre van a trabajar con alguien que conozcan, van a tener que aprender a hacer relaciones interpersonales. Y algo importante de esto no es solo por el hecho de cumplir con una tarea, sino que es una habilidad blanda que es necesario que ustedes desarrollen, no solo como un profesional en física, en ingeniería, perdón, sino que va a ser una herramienta que ustedes van a necesitar en la vida. Ustedes muchas veces ven que un puesto tal vez no se lo gana la persona con más títulos, ni la persona que tiene más recomendaciones, sino la persona que se desenvuelve mejor. Entonces es una habilidad que tienen que ir desarrollando. Yo sé que hay algunas personas más tímidas, algunos somos más tímidos en unas áreas que otras, pero es parte de lo que tenemos que ir desarrollando. Entonces no se puede desarrollar el trabajo final individualmente. Tienen que hacerlo en grupos. Eh, los lineamientos de los grupos, a pesar de que ya los hemos conversado, los voy a poner oficialmente en el espacio de mediación, donde tengan que agregar eso. Además está decir que va a estar en la parte de trabajo final, ¿verdad?
Eh, bueno, espero que ya lo hayan visto, pero para los que lo han visto, tenemos una sección de datos generales, una de métodos matemáticos, métodos numéricos, simulación, tareas y trabajo final. Entonces va a estar en esa área de trabajo final para que lo busquen ahí. Eh, bueno, de hoy en 8 necesito que tengan instalado Console. Yo voy a buscar la manera de pasarles el instalador. Lo traté de subir a mediación, pero es que pesa mucho. Pesa 4.4 gigas, entonces tengo que ver cómo hago para hacérselos llegar. Y también tengo que ver cómo hago para enseñarles a instalar eso, porque pues lógicamente la licencia de la escuela no nos alcanza para todos, entonces hay que buscar alternativas. Como es con propósito educacional, me voy a jugar el chance, pero si ustedes dicen que fui yo el que les di la idea, pues lo voy a negar. Me está preguntando Stephanie Solís que cuál es el nombre. ¿El nombre de qué? Disculpe. Mi nombre, el nombre del programa. Ok. Vamos a estar utilizando Console. Voy a ponerlo aquí en el chat. El paquete se llama Console Multiphysics. Hay una contraparte que se llama ANSYS, que es la que de hecho don Esteban me sugirió que usáramos. El problema con ANSYS es que si hay algún usuario de Mac o de Linux, como es en mi caso, no está disponible para todas las distribuciones de Linux ni está disponible para Mac. Entonces, bueno, tras de que ya tenemos bastantes dificultades con esto del coronavirus, me parece contraproducente intentar usar ANSYS en este semestre. Entonces yo voy a subir el instalador con las instrucciones de cómo instalarlo y espero que me pregunten antes de la clase para que lleguen a la clase de en 8 ya con eso instalado. Vean que tenemos el tiempo un poco cortado y tenemos que cubrir pues bastante. Entonces, por favor traigan eso ya listo. Hoy, ya para empezar la clase, vamos a hacer un par de breves ejemplos sobre los temas que vimos en la clase pasada. Vamos a discutir lo que va a quedar como tarea, que es precisamente relevante a los temas de la clase pasada, que sería ya para cerrar la parte de solución de sistemas, de ecuaciones algebraicas. Y posteriormente vamos a tener una breve introducción al tema de optimización. El tema de optimización no lo vamos a profundizar mucho primero por falta de tiempo y segundo por falta de bases. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicarlo nosotros al análisis de procesos y al diseño de modelos. Más que nada, no vamos a tirar mucho por allá. Yo les voy a dar un par de herramientas que brevemente les voy a explicar cómo utilizarlas, pero no es un tema que vamos a profundizar mucho, más de lo que ustedes ya han visto en Cálculo 1, me parece que es que se ve eso. ¿Qué más les tenía que decir? Bueno, estuve revisando las encuestas, como yo les había dejado dos encuestas en la parte de datos generales, una sobre si les entrega la carta al estudiante y la revisaron, bueno, y si estaban de acuerdo, y otra sobre las capacidades tecnológicas. En la encuesta de la carta del estudiante hubo una persona que me dijo que me puso que no la recibió y que no está de acuerdo. Entonces, no sé quién es, no puedo ver el nombre, desgraciadamente, o hasta el momento no sé cómo ver el nombre. Necesito que esa persona se ponga en contacto conmigo, si es de mi grupo, o con Eric, si es del grupo de Eric, para ver qué pasa con la carta. La carta actualizada ya está en mediación, está en el mismo lugar donde estaba antes. Yo la subí el lunes a las 3 de la tarde por aquello. Entonces pueden revisarla ahí. Me gustaría saber primero si tiene alguna objeción concreta o si el no estar de acuerdo es porque no la ha visto, y si la ha visto, por favor revísela y corrija el resultado de la encuesta. Y también tengo que comunicarme con una persona con lo de las capacidades tecnológicas. Afortunadamente la limitación que tiene no es fatídica, pero sí me gustaría comunicarme con esa persona. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. También he notado que no todos han respondido a la encuesta. Por ejemplo, la de capacidades tecnológicas tengo 26 respuestas y la del programa de curso tengo 28. Entonces no sé si son de este grupo o del otro los que me faltan o combinado, pero los que no la han respondido, por favor vayan y la responden. Eso es porque yo necesito mantener exacta. Entonces, bueno, si no hay más dudas, con
estas cuestiones de forma y de directrices del curso. Entonces vamos a continuar con donde habíamos quedado la semana pasada. La semana pasada habíamos discutido entonces métodos iterativos de solución de sistemas. Habíamos visto el método de Jacobi, que bueno, los métodos para solución de sistemas lineales iban a utilizar este mapa iterativo que habíamos discutido, donde íbamos a obtener una solución actualizada como resultado de aplicarle este mapa a una solución inicial. Habíamos dicho que el problema más grande iba a recaer en la escogencia de esta matriz D, y habíamos visto dos opciones dos opciones que podíamos tomar. Uno donde la matriz D era una matriz diagonal con los elementos diagonales de la matriz A, y otro donde era una matriz triangular inferior. Eso nos iba a generar el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel, que son con los dos que vamos a trabajar acá. Cada uno de ellos tenía sus casos de aplicación. El de Jacobi es aplicable para sistemas donde las matrices son diagonalmente dominantes. Eso era que los elementos en la diagonal tenían que ser mayor a la sumatoria de los elementos fuera de la diagonal. Y el método de Gauss-Seidel iba a ser útil en el caso que las matrices fueran definidas positivamente. Eso es que todos sus valores propios son positivos, mayores a 0. Posteriormente, discutimos qué hacer con sistemas no lineales, donde habíamos dicho que necesitábamos primero expresar la función o el sistema de funciones como una serie de funciones dependientes de la variable x, en este caso x vector, que las íbamos a tener igualadas a 0. Perdón, me está diciendo una persona en el chat que no me escucha. ¿Los demás sí pueden escucharme? Y profe, ¿se escucha? Yo sí lo escucho, sí. Ok, entonces voy a contestarle. Ok. Bueno, voy a continuar mientras ellos resuelven. Habíamos dicho entonces que tenemos que expresar el sistema como una serie de funciones igualadas a 0, que eso iba a ser muy sencillo, es algo que todos sabemos hacer algebraicamente, que pueden tener infinitas soluciones, que no hay forma a priori, así analítica o regla de oro para saber si va a tener una solución, y que lo que vamos a necesitar era linealizar los sistemas para eh, poder resolver un sistema lineal, que ya tenemos herramientas para eso, y encontrar la solución o aproximar la solución. Y vamos a linealizar las funciones, ya sea una función o un sistema de ecuaciones, por el teorema de Taylor. Eso nos iba a introducir el concepto de jacobiano, que era esta matriz que teníamos acá. Y por ende ya nos íbamos dando una idea de qué íbamos a necesitar a priori. Íbamos a necesitar entonces conocer las funciones analíticamente y poder calcular estas derivadas. En la forma más general, el jacobiano se puede calcular numéricamente de la misma forma que podemos calcular o aproximar una derivada numéricamente, donde podemos usar el concepto este de diferencias finitas. En ese caso, si quisiéramos hacer eso, lo único que hay que hacer es, de igual forma, si queremos conocer eh, la primera derivada de x o queremos aproximarla numéricamente, lo podemos hacer como la diferencia entre dos puntos de la función evaluada entre la diferencia de la variable independiente. Eso lo podemos hacer numéricamente. Me parece que para el jacobiano, si queremos hacer eso, entonces
si estamos utilizando el concepto de jacobiano es porque vamos a tener varias variables, entonces necesitaríamos movernos solo en la dirección que nos está importando. Entonces, por ejemplo, si queremos evaluar el jacobiano en un punto vectorial conocido, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, si queremos aproximar la entrada 1, 1, que va a ser la derivada parcial de la función 1 respecto a la variable 1, entonces deberíamos evaluar la función 1 en x1 más delta x menos f de x1. Noten que el delta realmente no importa, me está acabando el espacio ahí, entre delta x1. A lo que me refiero es que vamos a dejar x2, x3, x4, etcétera fijas, y lo único que vamos a variar es x1. Ahora, si decidimos localizar el delta x aquí o aquí, va a ser igual. Perdón, aquí sí hay un error. Aquí sería menos. Sí, sí va a ser indiferente porque de todas formas estaríamos aproximando la diferencia localmente. Inclusive podríamos hacerlo evaluado en x1 más delta x menos x1 menos delta x. Eso va a dar igual. Lo que sí es importante es que ese delta x sea apropiado. Entonces, no voy a entrar en esa discusión, pero sepan que se puede hacer numéricamente. Eso nos daría una capacidad mayor de automatización en el cálculo a la hora de realizar el programa, porque no tendríamos que especificar esta matriz algebraicamente como vamos a ver ahora, sino que el programa mismo la podría calcular. Pero ese tipo de cosas las voy a dejar por fuera porque para lo que vamos a realizar en este curso siempre vamos a saber la forma de las funciones analíticas. Entonces, podemos obviar eso. Bueno, hemos dicho que a partir del teorema de Taylor íbamos a encontrar mapas iterativos de esta forma para el caso de una función y de esta forma donde vamos a tener un sistema lineal y una suma vectorial para actualizar el mapa. Y esto nos iba a reducir el problema a la solución de un sistema lineal. Entonces, vean que yo podría haber expresado mi mapa iterativo de esta forma, como que xi más 1, o mi solución actualizada, va a ser a xi vector menos el inverso del jacobiano por el vector de funciones evaluado en el punto anterior. Pero tendría que calcular una inversa. Y ya hemos dicho que eso va a ser lento. Entonces, no solo el problema va a tener un costo un poco más alto que los sistemas anteriores asociado a la no linealidad del sistema, sino que si nosotros expresamos nuestro mapa iterativo de esta forma, vamos a incurrir en un gasto innecesario de recursos en calcular esa inversa. Entonces, ya que conocemos un par o conocemos que existen métodos iterativos rápidos a partir de los cuales se puede resolver un sistema lineal, no vale la pena tratar de invertir el jacobiano, porque además tendríamos que invertirlo en cada paso. No vale la pena tratar de invertir el jacobiano si podemos realmente resolver el sistema lineal y encontrar este vector de i, que es lo que nos va a actualizar la solución verdadera, la solución nueva. Entonces, el problema realmente se está resolviendo, se está reduciendo a resolver un sistema lineal. Sin embargo, noten que vamos a tener que por cada paso que queramos actualizar nosotros nuestra solución, vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, básicamente, los problemas que estamos aplicando, lineales, el método de Jacobi, el método de Gauss o cualquier otro método que a ustedes se les ocurra, lo vamos a tener que aplicar tantas veces sea necesario para converger nuestra solución. Entonces, realmente vamos a estar corriendo los programas anteriores hasta que logramos converger la solución. Esto va a ser lógicamente el cálculo más pesado. Ahora, ustedes podrían, y si quieren, es un sano ejercicio y me parece un ejercicio interesante, no se lo voy a poner a hacer. A la hora de implementar el método de Newton en Python, ustedes podrían utilizar un código que ya hayan implementado. Por ejemplo, el de Jacobi, meterlo ahí, o el de Gauss-Seidel y meterlo ahí, o el de eliminación gaussiana y meterlo ahí. Eso es un ejercicio interesante, sin embargo, no se los voy a pedir.
¿Por qué? Porque yo no les he dado el panorama completo sobre cómo resolver sistemas de ecuaciones. Hay muchas otras formas. De hecho, los problemas de optimización se pueden utilizar para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Hay sistemas de descomposición espectral, pero hay métodos de descomposición espectral, pero no puedo dárselos todos. Además, el enfoque de introducir esos temas de solución lineal era para que ustedes tuvieran un acercamiento más cómodo a lo que son soluciones iterativas. En semestres pasados me he dado cuenta que empezar hablándoles así de Newton-Raphson tal vez es un poco incómodo, entonces esa era la intención. No es que no sean útiles, como les digo, el 90% de los problemas que se van a encontrar en ingeniería química tienen que ver con matrices diagonalmente dominantes o con matrices positivamente definidas. Entonces, no es que el método de Jacobi y el de Gauss-Seidel no tengan aplicación, de hecho tienen una gran aplicación, pero sepan que fallan en algunos casos. De hecho, también es un sano ejercicio. Si ustedes quieren ver qué pasa, si tratan de resolver el ejemplo de la tarea anterior con los métodos que van a implementar en esta tarea, se van a dar cuenta que falla. Y es porque esa matriz no es ni diagonalmente dependiente ni positiva definidamente. Cayó la coincidencia que los dos métodos fallaron para esa, pero esa matriz yo la hice arbitrariamente. Fueron números aleatorios que decidí poner ahí. No es que tenga ninguna lógica de fondo. Ahora, entonces, vamos a hacer un par de ejemplos. Lógicamente no los voy a hacer a mano hasta convergerlos, que de hecho son los ejemplos de la tarea. Voy a hacer un par de iteraciones sobre cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales por estos métodos iterativos. Voy a utilizar el método de Jacobi, no voy a utilizar el de Gauss-Seidel porque obtener la inversa de esa matriz es un poco más engorroso del otro lado. No mucho, pero no quiero atormentarlos con cosas que no vienen al caso. Entonces, vamos a tratar de resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, lo primero que les voy a pedir que hagan ustedes es que expresen este sistema en su forma matricial para encontrar la matriz A y el vector de coeficientes B, que es lo primero que vamos a necesitar para empezar a resolver el problema. Entonces, voy a darles 5 minutos para que hagan eso, no debería ser nada complicado. Y a las 4:37, entonces reviso yo el retomo. Profe, Adelante. profe, una pregunta. ¿Uno cómo sabe cuál método iterativo usar? Como les digo, eso depende
de la forma que va a tener la matriz de coeficientes A. Si la matriz es dominante, diagonalmente dominante, que fue lo que discutimos ahora, donde cada elemento de la matriz es mayor a la sumatoria de sus elementos fuera de la matriz, entonces usted puede usar el de Jacobi. Si la matriz es definida positivamente, o sea que sus autovectores van a ser todos mayores a cero, entonces usted puede usar el método Gauss-Seidel. Si no cumple con ninguna de esas dos, pues ahorita lo que podemos hacer nosotros nada más es aplicar eliminación gaussiana, pero si no hay otros métodos que se pueden utilizar. Entonces, usted puede hacer la corroboración antes de buscar el sistema o puede probar y ver qué pasa con el sistema. Todo depende de qué tan demandante sea el problema. Si el costo de memoria de resolverlo y darse cuenta que no está convergiendo es poco, entonces usted lo tira a correr y si no sirve, no sirve. Usted prueba con otro. Y si sirve, pues ya lo resolvió. Pero si quiere ser precavido y hacer esas pruebas antes, entonces nada más se fija en la forma de la matriz A. Pero digamos, si podemos utilizar así como la prueba y error, no habría problema. Ah, no hay problema en especial porque vean que es un sistema de 3x3, eso ustedes lo pueden resolver a mano. Entonces imagínense cómo lo va a resolver la compu. De hecho, cuando hagan la tarea van a ver lo rápido que es. Bueno, ahorita yo lo voy a correr también mi programa. Ah, ok, gracias. Pura vida. Ok. Entonces, para poder obtener esa matriz, lo primero que hay que hacer es acomodar el sistema de la forma que andamos buscando, donde vamos a tener todo lo variable del lado izquierdo y todo lo que es constante del lado derecho. Entonces, esa primera ecuación, todo bien. Nada más voy a ponerle aquí 0 por x3, por si alguno tiene alguna duda de eso, que esperaría que no. Es igual a 1. De este lado vean que tengo que pasar todo al lado izquierdo. Entonces me va a quedar menos x1 más 2x2 menos x3 es igual a 0. Y en la tercera ecuación me va a quedar 0x1 más x2 menos 2x3 es igual a 0. Entonces la matriz A de coeficientes van a ser solo los coeficientes que multiplican a cada una de las variables con el signo, cuidado no se llevan el signo. Vamos a tener 2 menos 1, 0, menos 1, 2 menos 1 y 0, 1 menos 2. Y el vector de coeficientes B, que lo voy a poner de este lado porque no tengo más espacio, va a ser los tres coeficientes que tenemos aquí, 1, 0 y 0. Entonces eso no debería ser nada complicado, solo para empezar a calentar un poco ahí las manos con este frío que está haciendo. Y a partir de esto, entonces es que nosotros vamos a empezar a generar nuestras soluciones. Déjenme ver una cosa, no, si se va a tener que borrar. Bueno, estoy. Entonces voy a dejar esto por aquí, porque me va a servir. Voy a borrar esto. Esto ya no lo vamos a ocupar. Y vamos a ver si logro correr esto. Bueno, ya quise cooperar. Entonces ponemos la matriz por aquí. Ponemos el vector de este lado. Y vamos a empezar entonces con el método de Jacobi. De hecho, es el único que voy a hacer. Como les dije, yo no voy a hacer el método hasta que me converja, porque probablemente voy a ocupar muchas iteraciones.
pero voy a hacer un par de iteraciones para que ustedes vayan pensando en cómo es la forma de resolver estos sistemas. Lo primero que necesitamos es un punto inicial. Vean que los métodos iterativos se valen de eso. Entonces, para los sistemas lineales podemos usar siempre el mismo vector de inicial, el cual voy a tomarlo como 0, 0, 0. Sin embargo, si se les ocurre algún punto más cercano, pues pueden utilizar algún otro punto. Si no, entonces este está bien. Y vamos a, lo otro que vamos a necesitar calcular a priori es, bueno, primero la matriz D. Voy a poner aquí el mapa iterativo que vamos a tomar. X1 va a ser igual a la inversa de D multiplicando A menos R por X0 más B. Entonces vean que necesitamos definir D y R, pero R es nada más extraerla de aquí, donde los coeficientes de R voy a subrayarlos con amarillo. Van a ser solo, ocupo el highlighter, van a ser solo estos 6 Profe, ¿qué coeficientes. significa los dobles arriba de la D que tiene como dos líneas paralelas? Ah, ok, es buena pregunta. Yo a lo que sea matriz, le voy a poner dos líneas encima. A lo que sea un vector, le voy a poner una flecha. Entonces, nada más para que tengan en mente que eso es una matriz. ¿Quedó claro? Gracias, sí. Ok. Ahí, vamos a ver esto. Entonces, los coeficientes o las entradas del vector de la matriz R, perdón, van a ser las que están subrayadas en amarillo y la diagonal llena de ceros. De hecho, mira, ahí subrayé ese 2. Ese 2 no va a formar parte de la matriz. De nuevo. Va a ser solo ese menos 1, 0 y 1 y menos 1, 0 y menos 1. Y después, lo que quiero que notemos es que nosotros necesitamos la inversa de D, no necesitamos realmente D. Entonces, todo el chiste del método de Jacobi es que calcular esa inversa es muy sencillo. Nosotros vamos a tener que la matriz D va a ser 2, 0, 0, 0, 2 y 0, 0, 0 y menos 2, que van a ser solo los coeficientes de la diagonal de A. Pero nosotros necesitamos la inversa. Entonces, la inversa de una matriz diagonal es una matriz diagonal con el recíproco de los coeficientes en la diagonal. Dije muchas veces diagonal. Pero el caso es que aquí me va a quedar un medio, 0 y 0, 0, un medio y 0, 0, 0 y menos un medio. ¿Ok? Pueden corroborar que esa es la inversa haciendo la siguiente operación. Si ustedes multiplican D por su inversa, debería darles la matriz de identidad, que lo que tiene son unos en la diagonal. Eso no debería ser nada complicado y es el chiste o sea, es la gracia completa de por qué utilizamos este método. Y lo otro que vamos a necesitar es extraer, por ende, pensando en programación, guardar en memoria la matriz menos R o la matriz R, como ustedes quieran guardarla. Yo voy a guardar menos R. Entonces voy a tener 1, 0 menos 1, 0, 0 y 0, y 1, 0 y 1. Ustedes pueden guardar R menos R, da igual. Lo único que tienen que cambiar es pues el signo que usan ahí, ¿verdad? Ahí, aquí volvemos. Entonces, ahora sí, lo que tenemos que hacer para obtener una solución actualizada es sustituir en esta operación, donde voy a tener, entonces, la matriz D inversa, que es un medio, 0 y 0, 0, un medio y 0, 0, 0, menos un medio, multiplicando al resultado de la siguiente operación. Menos R es esta matriz que tengo yo, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1 y 0, multiplicando a mi solución actual, que en este momento es x0, que va a ser 0, 0 y 0, y sumándole el vector de coeficientes b, que es 1, 0 y 0. ¿Ok? Si ustedes hacen esta operación, bueno, esto se va a hacer 0.
Esto se me va a hacer 0. Y lo que voy a tener es entonces la matriz de A a la menos 1 multiplicando el vector B, que esto me va a dar un medio, ¿verdad? Porque un medio por 1 más 0 por 0 más 0 por 0 y 0 en las demás entradas de ese vector. Entonces, este va a ser mi x1. ¿Ok? Ya yo actualicé esa solución. Esta es la solución a mi primera iteración. Pero si nos fijamos cómo o cuánto ha variado respecto a x0, nosotros podemos argumentar que es una diferencia apreciable. Voy a hacer esa operación acá. Y eso es importante que lo calculemos porque si no, vamos a poner a la computadora a hacer esto un número infinito de veces. O tal vez no infinito, pero sí muy grande y más de la cuenta, más de lo que nos interesa. Entonces, una vez que nosotros tenemos esas dos soluciones y las tenemos guardadas en memoria, porque vamos a hacer una Profe, operación con eso, sí, dígame, consulta. dígame. Este, digamos, al realizar todas esas operaciones, lo que tiene que dar es un vector, que va a Sí, ser el vector x1. sí, va a ser, en este caso es el x1 porque estamos en la primera iteración. La siguiente iteración nos va a dar x2 y así sucesivamente. Realmente Ah, el número de ese de x da igual, nada más vamos a tener un xi más 1, donde xi es el vector con el que empezamos. Ok, entonces ahora tenemos nuestro vector anterior, que es nuestro vector i, y nuestro vector i más 1. ¿Qué nos va a decir a nosotros que necesitamos otra iteración? Porque realmente nosotros no sabemos la solución, o en el más general de los casos, nosotros no sabemos la solución real. Entonces necesitamos un criterio que nos diga cuándo dejar de iterar. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros lo que necesitamos, o lo que queremos saber realmente, es cuánto está cambiando, cuánto cambia x con respecto a x1. Bueno, xi con xi más 1 con respecto a xi. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, sacándole la diferencia. Si xi más 1 menos xi es 0, entonces ya no hay diferencia, ya no vale la pena que nosotros sigamos iterando. Ahora, aquí hay dos cosas, dos puntos muy importantes a tomar en cuenta. En este momento tenemos un vector de 3 entradas, de 3 dimensiones. Pero les dije que estos sistemas cobran utilidad, o estos métodos cobran utilidad cuando los vectores o los problemas son muy grandes, cuando tenemos una serie grande de ecuaciones y una serie grande de variables, por ejemplo, 100%. Entonces, si nosotros nos ponemos a calcular entre vectores, vamos a tener que hacer n operaciones de comparación. Vamos a tener que comparar que el primer elemento de xi sea igual que el primer elemento de xi más 1, o que el primer elemento del resultado sea 0, y así sucesivamente. Eso va a cobrar la factura en cuanto al rendimiento. Entonces, sería genial si nosotros pudiéramos comparar solo una vez, o sea, un escalar, que afortunadamente es un problema fácil de resolver. El otro problema, o lo otro que hay que tomar en cuenta aquí, es el siguiente. Una computadora realmente no tiene un cero absoluto. Una computadora todo lo que hace son métodos numéricos. Entonces, él no tiene un cero. Él aproxima un cero con una serie de decimales. ¿Ok? Dependiendo de si es un int, si es un float, o si es un double. ¿Ok? Pero aún así, nosotros no vamos a tener la posibilidad de decirle que esto va a tener siempre ceros en los infinitos decimales que maneje. Él va a truncar siempre esa definición. No solo eso, sino que a nosotros no nos sirve tener una precisión de 80 decimales, porque, por ejemplo, si vamos a estar trabajando con temperaturas, con flujos másicos, uno no va a la calle o al laboratorio o a la industria y mide con una precisión de 28 decimales. A lo sumo mide con 5. Entonces, realmente nosotros tenemos que comparar o crear una variable que nos va a decir cuándo vamos a considerar nosotros que una variación
en el vector de solución es apreciable. Y para eso vamos a definir una tolerancia, que la vamos a definir como 10 a la menos algo. Puede ser menos 8, menos 6 o lo que quieran. Y esto es lo que nosotros vamos a tomar como nuestro cero. Entonces, realmente nosotros no vamos a utilizar un cálculo vectorial, sino que lo que vamos a tomar es la norma de esta diferencia en cada iteración. Puede ser cualquier norma. Vamos a tomar la norma, o al menos yo tomo la norma al cuadrado. Y en general es buena idea tomar una norma par. Ya van a ver por qué. Y no vamos a tomar como criterio el que sea exactamente igual a eso, porque exactamente igual a eso no va a ser, sino que mientras esa norma sea mayor a nuestra tolerancia, entonces nosotros vamos a seguir iterando. Una vez que el cambio o el refinamiento a la solución sea menor a la tolerancia, ya para nosotros no va a ser apreciable. Entonces ahí vamos a dejar de iterar. Entonces realmente nuestro criterio de parada va a ser este. Mientras que la norma sea mayor o igual a la tolerancia, no a cero, nosotros vamos a seguir iterando. Entonces, esto es lo que nos va a definir el tamaño del ciclo o el tamaño de la estructura de control, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a, no sé, trabajemos con, digamos que definimos una tolerancia de 10 a la menos 2. Sí, 10 a la menos 2. Y vamos a ver qué pasó con esta iteración que hicimos. Entonces voy a limpiar aquí un poquito. Y vamos a hacer esa operación. Ok, dentro de las cosas que tuve que haber definido al principio, entonces va a estar la tolerancia, que la voy a poner por acá. Tolerancia va a ser igual a 10 a la menos 2. Y entonces vamos a hacer esta operación. Voy a hacerla aquí, en esta parte. Entonces yo tengo que xi más 1 menos xi va a ser igual a 1 medio, 0 y 0. ¿Verdad? Porque si yo le resto 1 medio a 0, me da 1 medio, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. La norma de esa diferencia va a ser igual a la raíz de cada elemento al cuadrado. 1 medio al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, y parece que puse 20. Y esto nos va a dar 1 medio de vuelta, que es 0.5. Nuestra tolerancia es 10 a la menos 2, o sea, 0.001. 21%, sí. Entonces, no, 0.01. Entonces, vean que en este momento el resultado de esa norma es mayor o igual que la tolerancia. Entonces, tenemos que volver a hacer otra iteración, porque nuestro criterio de convergencia no ha sido alcanzado. Entonces, ahora nos vamos a olvidar de x0, y ya no lo ocupamos. Vamos a partir de x1 y le vamos a hacer el mismo procedimiento para obtener x2. Voy a borrar esto, voy a dejar ciertas cosas por acá que me van a servir. Y voy a, entonces, iterar de nuevo o refinar de nuevo mi solución. Ok. No, de hecho tengo que borrar todo esto porque si no, no me queda campo del todo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Exactamente lo mismo. Yo ahora necesito que para encontrar x2 voy a hacer la misma operación, pero ahora se la voy a aplicar a x1. Entonces tenemos lo mismo, donde tengo 1 medio, 0 y 0, 0, 1 medio y 0, 0, no me está cabiendo nada aquí, copiando, como se diga. Vamos a correr esto. Entonces yo tengo que x2 va a ser 1 medio, 0 y 0, 0, 1 medio y 0, 0, 0, menos 1 medio.
Ya vi la pregunta en el chat, ya casi les contesto. Voy a terminar de escribir esto. Por menos R, que va a ser esta matriz, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1 y 0. Por el vector anterior, que en este caso es x1, 1 medio, 0 y 0, más b, que sigue siendo el mismo, 1, 0 y 0. Ok, me pregunta Brigitte que cómo se sabe la tolerancia. Eso es algo que uno define, depende de muchas cosas, del recurso que tengas y de con cuánta precisión querés obtener vos tu resultado. Como te digo, si estás midiendo un flujo másico, yo creo que más de 2 decimales vendría a ser información que tal vez no vas a ocupar. Ahora, si tenés el recurso para usar una tolerancia de 10 a la menos 8, usala. Todo bien, no hay ningún problema. Ya si el recurso se te queda corto, bueno, sí, habrá que tomar una decisión. Pero eso es algo que uno define según las condiciones de uno. Entonces, si usted quiere presentar su resultado con una tolerancia de 10 a la menos 8 y tiene el recurso, presente. Aunque muy probablemente en el reporte usted no vaya a poner los 8 decimales, usted ponga solo 2, 3, 4. Pero como les digo, es algo muy propio, depende de cada aspecto. Ahora, entonces lo primero que hay que hacer es esta operación, donde voy a ir poniendo el resultado por aquí a la par y después lo voy a sustituir ahí. Esto me va a dar 0 por 0, más 1 por 0, más 0 por 0, me va a dar 0 en el primer elemento. 1 por 1 medio me va a dar 1 medio, más 0 más 0. Entonces, 1 medio. Y la tercera me va a dar 0. Porque tengo 0 por 1 medio, menos 1 por 0, 0 por 0. Entonces voy a cambiarlo acá por el resultado de esta operación matricial. Y vamos a moverlo. Poner esto por acá. Y vamos a mover la otra parte nada más. Y quedó. Lógicamente hay que hacer la suma de estos dos, que eso es bastante directo. Nos va a dar 1, 1 medio y 0, porque 0 más 1, 1, 1 más 1 medio más 0, 0 y 0 más 0, 0. Entonces lo voy a sustituir en este vector. Nada más voy a poner el 1 aquí. Y voy a borrar el resto. Y por último lo que hay que hacer es esa multiplicación, donde va a estar el resultado de menos R por x1 más b, multiplicando a la menos 1. Que como ya tengo espacio, entonces lo voy a poner aquí a la par. Tengo 1 medio por 1, más 0 por 1 medio, más 0 por 0, entonces me va a dar 1 medio de nuevo arriba. 0 por 1 me da 0, 1 medio por 1 medio me da 1 cuarto, 0 por 0 me da 0, y 0, 0 y 0. Entonces este va a ser mi x2. Entonces yo tengo que hacer lo mismo, necesito calcular la norma de x2 menos x1, la norma cuadrada o la norma de orden 2, y ver cuánto me da eso. Voy a poner ese menos ahí. Esto me va a dar la raíz de 1 medio menos 1 medio, eso me va a dar 0. Entonces 0 al cuadrado, más 1 cuarto menos 1 medio, eso me va a dar menos 1 cuarto, pero eso va a ir al cuadrado. Y por esto es que estoy usando la norma de orden 2, porque cualquier menos me lo va a quitar ahí, y 0 menos 0 me va a dar 0 al cuadrado. Entonces esto me va a dar igual a 1 cuarto o 0.25, que sigue siendo mayor a mi tolerancia, que es 0.01. Pero vean que es menor, esto lo podemos definir como el error relativo. Vean que es menor al que teníamos antes, porque antes teníamos 0.5. Entonces, esto es algo que uno debería esperar, que con cada paso el error se vaya haciendo más pequeño. Para problemas rápidos, uno pues corre, y si no corre, entonces se fijan qué está pasando con el error. Si está oscilando, hay modificaciones que se le pueden hacer. Y si va bajando y lo que ocupamos es más recursos, pues bueno, sí, habrá que correrlo en paralelo o en una computadora con más RAM o con más memoria, etc. Pero ven que entonces es el mismo procedimiento hasta que encontremos que la norma o que esta operación va a ser menor a la tolerancia. Una vez que la operación es menor a la tolerancia, entonces nosotros reportaríamos el X refinado, o sea, el X y más 1. ¿Tienen alguna pregunta con esto?
¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Profe, ¿puede repetir un momento lo que hizo aquí? Que puso un cuarto es igual a 0.25, pero abajo el 0.5 ahí me perdí. Ah, no, no, eso nada más que les estaba haciendo notar que en el paso anterior, esta operación de la norma nos dio 0.5 y que en este paso nos dio 0.25. O sea que la diferencia entre el paso actual y el siguiente, o el actual y el anterior, se va haciendo más pequeña. Eso es algo que debería pasar para nosotros esperar que el método está convergiendo. Si eso empieza a ser más grande, pues es que nos estamos alejando de la solución. Pero realmente eso era una observación nada más, Ah, ok, gracias. no es nada operacional. Ok, vean que es el mismo mapa iterativo para el método de Gauss-Seidel, que es la única diferencia, que calcular la matriz inversa, que en este caso sería L a la menos 1, no es tan directo. Existe también una forma analítica de calcularla, sin embargo eso viene con productorias, bueno, para orden 3 ustedes lo pueden calcular, pero si lo implementan solo para una matriz de 3x3, están quitando robustez a su programa. Entonces, existe una regla general de cómo calcular los inversos de esas matrices, que son algebraicos, pero tienen que ver con productorias, o sea, con una sucesión de multiplicaciones. Entonces, no lo voy a hacer acá. Si lo quieren consultar, lo pueden consultar. Para efectos de programarlo, vamos a ver ahorita que existen formas de calcular inversas en Python, que no es con ese tipo de algoritmos, son con algoritmos de descomposición, valor singular o de LU, cualquiera de los dos. Y como es una matriz bastante sencilla, pues podemos darnos el lujo de hacer eso. Ahora, voy a enseñarles el programa. En la tarea tienen que implementar esto. Como les digo, el enunciado está bastante claro, lo pueden consultar en mediación. Pero voy a poner un toque en la pantalla de la compu para que veamos este tipo de cosas. Entonces vamos a compartir aquí el escritorio. Ok, voy a abrir el chat aquí. Se está viendo bien la pantalla, ¿verdad? Me parece que sí. ¿Sí lo pueden ver? ¿No lo pueden ver? Sí, ok. Eh, ok. De hecho, voy a abrir el save. Ok, entonces vean que la estructura viene siendo similar, no hay nada complicado. De hecho, este código no lo voy a discutir mucho. Si tienen alguna pregunta, me la hacen después. Pero bueno, vean que defino tolerancia, error, otro poco de cosas. Eh, esta parte de aquí es para definir las matrices L y U, donde estoy haciendo un ciclo de orden 2, porque tengo que recorrer la matriz en cada una de sus filas y columnas para salvar los valores nada más. Ahí hay unos condicionales que hay que poner. Esto que está aquí es lo que me importa, o lo que quería que vieran con esto. Yo puedo calcular la inversa de una matriz con una sublibrería de NumPy. Ven que aquí tengo np, que es numpy.linalg.imbl. Entonces yo tengo la librería NumPy, que es np, la sublibrería de álgebra lineal, que se llama como linalg, de linear algebra en inglés, y el comando se va a llamar imp, que es la inversa, donde como argumento le tienen que dar una matriz nada más. Tiene que ser una matriz cuadrada por aquello. Entonces con esto ustedes pueden calcular la inversa y simple y sencillamente tienen que hacer una estructura de control para calcular esas cosas. Entonces este código es bastante sencillo, de hecho la eliminación gaussiana era un poco más difícil. Yo ahí tengo ya guardada la matriz, entonces voy a correr el de Jacobi. Vean que es bastante rápido. Aquí me está imprimiendo primero la matriz A, después el vector de coeficientes B, después de la matriz de inversa y luego la matriz de restos. Vean algo curioso, aquí yo no tengo un -1 acá, pero yo le cambié los signos a esto. Eso es porque en la forma en la que la despejé cuando estaba resolviendo el problema fue al revés. En vez de tirar todo a la izquierda, tiré todo a la derecha. Y es válido.
siempre y cuando el cambio de signo se lo hagan a toda la fila. En el otro caso yo tenía 1 y -2, aquí tengo -1 y 2. Entonces, no se preocupen por esas cosas. Siempre que hagan cuestiones matemáticamente correctas, pues no importa que tenga otra forma. Esto que está acá me está imprimiendo el vector inicial y esto me está imprimiendo la solución. De hecho, si ustedes lo resuelven analíticamente, van a ver que la solución es 0.75, 0.5 y 0.25. Entonces aquí nos está dando prácticamente eso. 0.749, 0.499 y 0.249, que si lo redondeamos es eso. Pero aquí podemos observar claramente que es un cálculo numérico aproximado, no es la solución real. Y lo mismo pasa con el de Gauss-Seidel. Va a imprimir exactamente la misma información. De hecho, este va a ser un poco más rápido. Donde tenemos la misma matriz, el mismo vector de coeficientes, las matrices L y U. La inversa no la imprimí. No, sí, está la inversa, ya calculada, perdón. Esta es L inversa, esta es U. Y ven que llega a un resultado bastante similar. 0.749, 0.499, 0.249. Entonces, en la tarea van a tener que implementar esos dos códigos para que lo vayan teniendo en cuenta. La tarea de esta semana es un poquito más larga, van a tener que hacer 3 códigos, pero estos dos son bastante directos. El otro es el que sí tiene, el que vamos a ver ahorita de Newton, es el que sí tiene un poquito más de peso. Entonces, les recomiendo que no dejen esto para último momento, que lo vayan trabajando desde ya. Ven que ya tienen el enunciado, ya hoy van a tener la clase, inclusive desde el martes está subida la clase que di el lunes. Entonces pueden apoyarse en todo ese tipo de cosas y me pueden hacer las preguntas que necesiten a mí. Entonces, volvamos a la otra parte de la clase, que es la implementación del método de Newton. Voy a volver a poner la presentación. Profe, una consulta. Entonces, Sí. ¿debe de imprimir todas las matrices de los cálculos que vayamos a hacer? No, eso es a gusto. Eso lo hice yo porque a mí me gusta como saber qué es lo que va haciendo el programa y si tengo que encontrar un error, entonces yo pongo un montón de prints ahí para hacer algo parecido a lo que se llama debuguear o despulgar el código. Pero no, eso es Ah, opcional. bueno, se puede hacer, entonces, que nada más de los resultados. Sí, exactamente. Mientras dé el resultado correcto, eso es lo de menos. Ok. Entonces, bueno, de esa forma es como se aplica, o esto sería un ejemplo ilustrativo de cómo se utiliza el método de Jacobi. Recuerden que esto cobra importancia, en especial en tiempo, cuando los sistemas van siendo más grandes. Y un sistema de 7x7 sí les puede dar a ustedes una utilidad bastante grande, pero en general esto es el ejemplo más sencillo que se me ocurrió. Ahora, tenemos el otro caso donde tenemos un sistema de ecuaciones no lineal. Entonces vean que aquí la no linealidad del sistema está expresada en los coeficientes, en este producto de variables y en este exponencial que está dentro. Entonces ya eso es un sistema que primero no lo podemos expresar directamente como un problema matricial y lo único que nos queda entonces es hacer el método de Newton. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero que hay que hacer, que lo voy a ir haciendo con ustedes de una vez para apurar un poco el paso, va a ser expresar nuestro sistema como un vector de funciones igualadas a 0. Entonces, vamos a tener f1, que va a depender de x1 y x2, que, ¿cómo se llama? Que lo vamos a despejar todo a un lado, y nos va a quedar x1 al cubo, menos 2, menos x2 a la 3 quintos, es igual a 0. Vean que aquí no me va a quedar igualado a ningún coeficiente, como en el caso lineal. Y vamos a tener la segunda función, que también va a depender de x1 y x2, que va a quedar como el exponencial de 5x1 entre 3, menos el producto de x1, x2, menos 9, es igual a 0. Esto es importante, yo no sé por qué siempre se les olvida. Entonces, acuérdense que si no han hecho esto, no pueden resolver el problema. A menos de que sepan lo que están haciendo. Hay un, no es un truco, pero hay una eh, cuestión ahí de manejo de concepto en el que sí les puede servir igualarlo a otro número, pero mejor igualarlo a cero siempre.
Ok, voy a dejar esto por aquí. Entonces, ese va a ser nuestro vector de funciones. ¿Qué es lo otro que nosotros necesitamos calcular de primera entrada? ¿Quién me dice qué es lo otro que necesitamos calcular? Si no se acuerdan, pueden ponerme que no se acuerdan, no importa. Ok. Lo otro que necesitamos es el jacobiano, porque nosotros lo vamos a estar evaluando en cada iteración. Entonces tenemos que calcular el jacobiano o las derivadas parciales de cada uno de estos elementos. Entonces nada más para acordarnos, el jacobiano va a ser la derivada parcial de la función 1 respecto a la variable 1. Abajo vamos a tener, eh, esto vale la pena volver a consultar, un segundo. Aquí está. Noten que vamos a tener, no voy a borrar esto, voy a quitar esto de aquí nada más. Vamos a tener que por cada fila va a representar, o sea, las filas, el número de filas nos va a representar el número de función. Entonces la fila 1 va a tener las derivadas parciales de la función 1 respecto a todas las variables. La fila 2 va a tener las derivadas parciales de la función 2 respecto a todas las variables. Y las columnas, entonces nos van a dar la dependencia de las variables. Entonces en la columna 1 vamos a tener todas las derivadas respecto a la primera variable, en la columna 2 todas las derivadas respecto a la segunda variable, y así sucesivamente. Entonces, dije que columna representa variables y fila representa funciones. Entonces aquí voy a tener la derivada de la función 1 respecto a la segunda variable, y abajo voy a tener la derivada de la función 2 respecto a x1, derivada de función 2 respecto a x2. Entonces, vean que analíticamente vamos a tener la posibilidad de calcular esas derivadas. Eso es algo que podemos hacer porque conocemos la forma exacta de nuestras funciones. Eso es algo que siempre vamos a poder hacer en el curso. Y por ende es algo que ustedes van a tener que modificar cada vez que vayan a resolver un problema nuevo en el curso. Esto le está restando robustez al programa tal vez. Bueno, no, pero sí un poco de eficiencia a la hora de resolver los problemas. Lo resolveríamos más rápido si el calcular el jacobiano, pero eso va a incurrir en un cálculo numérico que es fácil de implementar. Si alguno lo quiere hacer adelante, me puede preguntar, si no, no hace falta. Entonces vamos calculando esas derivadas. Necesito primero la parcial de la función 1 con respecto a x1. Y la función 1 dice que es x1 a la 3 menos 2 menos x2 a la 3 quintos. Entonces la primera derivada de eso va a ser 3x1 al cuadrado. Luego, la primera derivada de f1 respecto a x2 va a ser entonces 3 quintos x2 a la menos 2 quintos. La primera derivada de f2, ojo, no es f1, de f2 respecto a x1 va a ser 5 tercios de la exponencial de 5x1 entre 3 menos x2. Y la derivada de la segunda función respecto a x2 va a ser simplemente menos x1. Entonces con esto ya podemos escribir el jacobiano, que es algo que vamos a tener que estar evaluando en cada iteración, porque vean que lo vamos a evaluar en el punto actual. Vamos a ver si me sale más rápido mover esto que yo creo que no. Ok, tengo la primera entrada. Aquí tengo la segunda entrada. Aquí tengo la tercera. Voy a mover esto un poquito. ¿Mm?
Ujú. Y la última es esta. Ok, entonces esto va a ser mi jacobiano, que lo voy a tener que estar evaluando en cada punto. Hago énfasis ahorita en lo siguiente. Ven que aquí yo tengo x2, x1, x2 y x1 como una variable, como un escalar. Y aquí yo tengo xi, que eventualmente va a ser x0, x1, x2, x3, pero como un vector. Entonces, este es el punto en el que yo estoy evaluando y este subíndice hace referencia a las variables. Nada más tener un poquito de cuidado ahí, un poquito de calma. Entonces, vamos a necesitar un punto inicial. Ahorita les voy a decir para cualquier problema cómo podemos buscar ese punto inicial. Me están diciendo aquí en privado que en 3/5 le hace falta un negativo. En 3/5, en 3/5. Gracias, sí, en efecto me hace falta un negativo. Aquí. Muchas gracias. Eso es importante. Si se les va un signo de esos, el método les va a diverger brutalmente. Y probablemente se va a enciclar. Entonces es bueno que hagan ese tipo de corroboraciones siempre. En mi caso lo hubiera corrido y me hubiera dado cuenta que no va y me hubiera tenido que volver a revisar el código a ver qué pasó. Eh, Otra razón más por la cual sería más interesante calcular el jacobiano numéricamente. Bueno. Entonces yo necesito un punto inicial. O sea, yo tengo que tener más o menos una idea de por dónde anda la intersección de esas dos curvas. Para eso uno lo que hace es graficar. Ustedes pueden usar cualquier graficador. En internet hay una página que se llama Desmos, que es bastante útil. Si no, yo ahorita yo les voy a enseñar un código y se los voy a subir a mediación sobre cómo graficar estas cosas. Pero en general es bueno saber eso. Yo en la tarea les di el punto inicial para que no se preocupen por eso. Si quieren corroborarlo, lo pueden corroborar. Pero vamos a tomar como x0 entonces el punto 1.5, 1.5. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es resolver el sistema j evaluado en x0 por el vector de y es igual a menos f evaluado en x0. Entonces aquí lo que hay que hacer es evaluar esto en el jacobiano y evaluar este vector que está aquí arriba en el punto x0, o sea en 1.5, y resolver para de ahí. Lógicamente no lo voy a hacer aquí a mano porque primero me va a tomar un poco más de tiempo y segundo es algo que quiero que hagamos un comando también para hacerlo. Esto nos va a dar DI, va a dar DI como resultado y vamos a actualizar entonces, vamos a obtener x1 como, de hecho voy a ponerle de 0, no de i, porque es el desplazamiento en el punto 0, como x0 más de 0, que es el resultado de ese vector. ¿Qué vamos a hacer aquí para ver si seguimos o no? Podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos calcular la norma de x1 menos x0, la norma al cuadrado, y ver si es menor o igual a la tolerancia, que hay que definirla, ¿verdad? Pero noten que este resultado de acá, x1 menos x0, es igual a de 0, o al de i. Entonces nosotros nada más, como ya tenemos d0 de gratis, tenemos que sacarle la norma de d0 y compararla con la tolerancia. Entonces cuando el d0 sea menor a la tolerancia, entonces ya podemos parar de iterar. Entonces vamos a ver cómo se vería eso en un código. Me voy a tomar más tiempo aquí en el código porque me interesa un poquito más. Si quieren, de hecho es una buena práctica que resuelvan un par de iteraciones a mano para que lo sepan hacer ustedes y no tengan problema con el código. Entonces voy a irme al código para que veamos esto. Ok, ahí de nuevo se está viendo mi pantalla. Voy a limpiar un poco la terminal y voy a abrir... bueno, voy a abrir dos cosas. Primero, si quisiéramos plotear o graficar estas ecuaciones, un código que podemos usar es este. Entonces vean que aquí aparece una nueva librería que estoy importando, que no habíamos comentado hasta ahorita, que se llama matplotlib.pyplot. De hecho estoy importando la sublibrería, no la estoy importando completa, y la estoy renombrando como PLT.
ella se va a encargar de todo lo que es graficar. Eso es una librería de interfaz gráfica, de graficación. Lo que voy a definir es una malla de puntos aquí. Entonces voy a definir, imagínense un cubo lleno de puntos igualmente espaciados en un intervalo o con un ancho de 10 por 10. Perdón, sería un rectángulo. En donde yo voy a evaluar mis funciones. Entonces tengo dos funciones que van a depender de X y Y, que van a hacer una serie de puntos entre menos 5 y 5 en ambas direcciones. Y las voy a evaluar acá. Me está preguntando Daniel en el chat que cuándo es que paro de iterar. Ahorita vuelvo a comentar eso. Es cuando la norma de 0 es igual a la norma del D, del desplazamiento, es menor a la tolerancia. Pero ahorita lo vuelvo a comentar en la pizarra. Entonces voy a evaluar esas dos funciones en esa grilla de puntos o en ese cubo de puntos. Pero noten que si yo quisiera graficar esto, realmente tengo tres variables, x1, x2 y la respuesta de la función, que sería un z. Entonces, si yo lo graficara así nomás, yo tendría una gráfica en 3 dimensiones y buscar un punto en 3 dimensiones va a ser un poco complejo. Entonces, para eso, yo lo que hago es pedirle al programa que me haga una gráfica de contorno y darle una altura. Entonces, yo lo estoy pidiendo, como yo iguale estas funciones a 0 inicialmente, que me grafique x, y, la función 1, pero a una altura de 0. O sea, que me haga un corte y me enseñe las líneas, nada más, cuando f1 vale 0. Lo mismo con f2 y que me enseñe la gráfica. Este código yo se los voy a dar, esto no tiene por qué programarlo ustedes. Voy a correrlo nada más para que vean. Este no es este. Para que vean el resultado. Va a tardar un poquito, porque mi laptop no es así como que muy potente. Entonces vean que a la función vamos a tener de menos 5 a 5, de menos 5 a 5, y el punto donde se toca está por acá. Que si nos fijamos está entre 0 y 2 en ambos casos. Entonces va a estar en 1.5, 1.5 va a ser un buen punto de partida. Ahora vamos al código de Newton. Entonces, vean que aquí también aparece algo nuevo. Bueno, esta librería de math pueden ignorarla, fue que tal vez la usé y después no, después me arrepentí, entonces no la voy a utilizar. Pero aparece una estructura nueva para algunos, que es esta de acá. Eso es por lo siguiente. Yo en cada iteración tengo que estar evaluando mi jacobiano y mi vector de funciones. Entonces, para no meter mucho ruido en la parte de la estructura de control, yo creé una función que al llamarla me va a devolver el jacobiano, o sea, la matriz jacobiana evaluada, o sea, me va a devolver una matriz de escalares, y el vector de funciones evaluado, o sea, me va a devolver un vector de escalares. ¿Cómo defino entonces la función? Bueno, ustedes pueden hacer una función que haga lo que sea. Ustedes pueden hacer una función que imprima hola mundo, una función que sume un número con otro número, que tome argumentos, que no tome argumentos, etc. La sintaxis va a ser la siguiente. Def, eso lo tienen que poner siempre. Le van a asignar un nombre, que por ejemplo para el jacobiano yo le puse Jacob. Y entre paréntesis le van a poner cuántos argumentos tienen que darle ustedes. Y lo van a llamar como una variable o con algún nombre que ustedes van a utilizar dentro del argumento de la función. Entonces, esto de acá son los parámetros que ustedes tienen que pasarle posteriormente a la función para llamarlo. Aquí adentro, entonces, vean que identado con un tabulador, vamos a tener lo que va a hacer la función, que en este caso me va a evaluar 4 componentes, que son los componentes de mi matriz, que si se fijan son las derivadas parciales que ya escribimos ahorita, donde tengo derivada de la función 1 respecto a x es igual a 3x cuadrado, derivada de la función 2 respecto a x, derivada de la función 1 respecto a y y derivada de la función 2 respecto a y. Posteriormente yo decidí que voy a almacenar eso en una matriz, entonces nada más estoy creando una matriz donde estoy guardando estos valores de arriba, y una vez que ya yo terminé todas las funcionalidades que va a tener la función, tengo que darle return, y si quiero que me devuelva algo, entonces lo que quiero que me devuelva. Yo quiero que me devuelva esta matriz, que es la matriz jacobiana evaluada. Entonces le pido que me devuelva J, y esta va a ser una de las únicas, de los únicos momentos en Python donde ustedes van a tener que utilizar un punto y coma.
Si no le ponen ese punto y coma, él se le va a hacer un desmadre y va a pensar que lo que sigue sigue siendo parte de la función. Hice lo mismo para evaluar el vector de funciones. Entonces le llamé func, le pedí dos argumentos, x y y, evalué las dos funciones, lo guardé en un vector y le pedí que me devuelva esto. Entonces defino tolerancia, ya esto es normal, defino punto inicial, que bueno, aquí dice 1.3 y 1.4, ustedes pueden poner 1.5 en ambos lados. Inicialicé mi vector de desplazamiento D, y aquí empieza ya el algoritmo de Newton, donde yo voy a hacer algo mientras que el criterio de parada no esté satisfecho. Voy a llamar a la función jacobiana, que me va a evaluar el jacobiano, le voy a dar los dos argumentos, que son los componentes x y y del vector actual. Voy a llamar a la función que me evalúa el vector de funciones de la misma forma. Las voy a guardar en j y f y voy a resolver el sistema lineal. Esta línea de acá, lo que me está haciendo es un solver lineal. Entonces, él es mucho más robusto que los métodos que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque él decide cuál utilizar. Entonces, si ustedes quieren aventurarse a utilizar Jacobi o Gauss-Seidel, ahí lo pueden hacer perfectamente. Si no, entonces nada más usan esta línea, donde de nuevo, de NumPy, de la sublibrería de álgebra lineal, estoy usando el comando solve y quiero que me resuelva el sistema J por D es igual a menos F, donde J y F ya los evalué aquí arriba. Actualizo el vector y bueno, ahí vuelve el ciclo. Si el criterio de convergencia no ha sido satisfecho, entonces sigue, y si ya, el ciclo muere y lo que hace es imprimirme la solución. Entonces voy a correr eso. El código de Newton sí lo tienen que implementar ustedes, pero por eso me tomó un poco más de tiempo. Voy a correrlo y vean que inmediatamente pues, el punto estaba un poco más cerca. Entonces yo empecé con 1.3 y 1.4 y el resultado va a ser este. ¿Alguna duda con esto? De nuevo, les recomiendo que hagan ustedes un par de iteraciones a mano. Inclusive con este mismo ejemplo. Este es uno de los ejemplos más fáciles que me puede ocurrir. Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, no sé si está en la tarea, pero me imagino que vamos a tener que desarrollar este algoritmo. Ajá. No hay que entonces incluir una parte que me calcule las derivadas, o sea, yo puedo meterlas No, calculadas al... usted las puede meter analíticamente. Ah, ok, ok. Sí, sí. Eso se llama, en inglés se le dice hard coding. Se lo puede meter ahí hardcodeado y listo. Ok. Profe, Sí. para poder encontrar el X0 inicial, digamos, si no tuviera la gráfica, habría que, ¿cómo? No Hay que sé cómo batear. definir. Hay que batear o ya irse un poco más al problema físico, a ver qué noción debería tener uno de eso. Sin embargo, uno siempre puede graficar. O sea, en el peor de los casos usted grafica a mano. Y eso es algo que siempre se va a poder hacer. Entonces, pues, es una cuestión de precisión en la solución para realizar esto. Pero sí, digamos, en algún caso así fatídico, que usted estuviera en el desierto y no tiene una hoja milimétrica y no puede graficar y no tiene ni la menor idea de por dónde anda el asunto, y no tiene un palo para dibujar en la arena, habría que irse a ver un poco la naturaleza del problema físico, a ver más o menos por dónde tiene que andar la solución. Dependiendo de qué tan mal portada sea la ecuación, vea que ese sistema de ecuaciones yo lo saqué de la manga. Dependiendo de qué tan mal portada sea la función y qué asíntotas tenga y cuántos cambios de concavidad tenga, pues eso va a afectar un poco la robustez del método. Si por ejemplo lo que pasa es que el error empieza a oscilar, uno puede meter un amortiguador. Si ya el problema es de otro tipo de cosas, ya ahí habría que verse qué más se puede solucionar. Pero por el momento, para los problemas que vamos a tener, que van a ir viendo, yo creo que es más que suficiente eso. Me pregunta Stephanie en el chat que si en Python hay algún comando para derivar. No, no hay ningún comando para derivar que yo conozca, al menos así analíticamente. Usted lo que puede hacer es calcular las derivadas numéricamente, con diferencias finitas, con algo que mencioné cuando estaba hablando del jacobiano.
Si quiere meterse en esto un poquito más, me puede consultar por aparte. Yo con gusto le doy guía al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Escucho un micrófono por ahí encendido. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, voy a utilizar los 10 minutos tal vez que me quedan para hablarles un poquito de optimización, comentarles más que nada cómo vamos a abordar ese tema y dejarlo introducido para continuar lo de hoy en 8. Un segundo para volver a poner la presentación nueva. Bueno, con eso entonces estaríamos concluyendo el tema de solución de sistemas de ecuaciones. Con esto y lo que vean hoy con Eric de análisis macroscópico, entonces habríamos ya dejado todo listo para el domingo darles el proyecto individual, que sería el primer examen, y tendrían para entregarlo hasta el domingo, ya les digo la fecha. Entonces los vamos a dejar el domingo 3 de mayo y tendrían que entregarlo el domingo 10 de mayo a más tardar a medianoche. Si lo quieren entregar antes, bienvenido sea. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de manera introductoria de problemas de optimización y la aplicación que nosotros le vamos a dar en el curso. Ok. Entonces, bueno, el problema general de optimización ya ustedes lo conocen. La idea es encontrar un vector de solución, que en este caso le llamé A, ya van a ver por qué, que minimiza adecuadamente una función de respuesta. Entonces, si ustedes se acuerdan de cálculo 1, lo que va a pasar es que ustedes van a tener una función que puede ser en una o varias dimensiones, donde va a tener un valor mínimo. Y ustedes lo que queremos encontrar aquí es la posición o el valor de X, que puede ser vectorial o no, que donde se encuentra ese mínimo local. Si ustedes resuelven el problema analíticamente, pues tendrán A exacto. Si lo resuelven numéricamente, pues vamos a aproximar ese A, ¿verdad? Ahora, esto va a depender de mi función respuesta. Entonces hay que definir siempre cuál es la función respuesta que vamos a utilizar, o la función objetivo. En ingeniería, los casos más normales son minimización de energías, por ejemplo, cuando uno está haciendo una optimización geométrica, minimización de costos, que es algo que van a utilizar, van a hacer en los cursos de administración de la carrera, minimización de errores, que es lo que vamos a hacer acá, y bueno, inclusive se puede hacer minimización de riesgos, que es algo que me parece que se hace en el último curso que da Alfredo, que de nuevo no recuerdo el nombre. Y a ese vector de solución A le vamos a llamar variables de diseño. ¿Por qué? Porque usualmente nosotros queremos minimizar un proceso, las variables de un proceso, encontrar ese vector A para diseñar algún equipo o algo, o algún proceso. Si son costos, queremos encontrar las variables que nos van a minimizar los costos, en algunos casos bajo ciertas restricciones, lo cual me lleva a la siguiente diapositiva. Existen varios métodos para resolver este tipo de problemas. Sin embargo, inclusive hay más de los que le estoy poniendo acá. Estos son los que yo conozco. Está el método del gradiente, el método de Newton, para optimizaciones sin restricción. ¿A qué me refiero con eso? Eso es una optimización donde yo me puedo mover en cualquier valor de X. O sea, no, si yo tengo la gráfica, yo puedo moverme sobre todo el espectro de X sin ningún problema. Pero existen minimizaciones o optimizaciones con restricciones. Entonces esto sería como decirles que yo quiero minimizar f de x, yo quiero encontrar el mínimo de esta función, sujeto, por ejemplo, a que x más 2/3 sea menor a 1, algo así. Estas restricciones vienen del proceso. Por ejemplo, yo quiero encontrar el valor de mis variables de diseño que me minimice el costo, manteniendo las temperaturas dentro de ciertos parámetros, las concentraciones dentro de ciertos parámetros y los flujos másicos mayores a tanto, porque es lo que necesito trabajar. Entonces, esas restricciones físicas se pueden traducir en restricciones matemáticas que me van a afectar mi método de optimización. Entonces, bueno, para contarles un poco, los métodos de gradiente, lo que utilizan, o sea, nosotros podemos imaginarnos este problema muy sencillo.
yo supongo un X0, donde voy a empezar a analizar, evalúo la función, me va a dar una función evaluada en X0, y me voy a mover a la izquierda o a la derecha según mi valor sea mayor o menor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Moverme un delta a la derecha, evaluar la función, darme cuenta si es mayor al valor que tenía antes, y evaluar un delta a la izquierda y hacer lo mismo y agarrar para donde me dé negativo. Entonces, acepto esto y me voy moviendo, me voy moviendo. Ahora, eso puede llegar a ser ciertamente lento. Y si tenemos varias variables, pues me puedo mover en las dimensiones, en las direcciones que a ustedes se les ocurra. Pero resulta que el gradiente, o la primera derivada, nos va a dar siempre la dirección de máximo crecimiento. O sea, la dirección en la que la función crece más abruptamente. Entonces, si yo me muevo en una dirección contraria a esa, yo me voy a ir moviendo en la dirección que minimice la función más rápidamente. Entonces, de eso se valen los métodos de gradiente. Los métodos de Newton es para cuando la función a minimizar no es algo así como sencillo, ni fácil de estimar. Entonces, se utiliza el mismo método de Newton-Raphson para resolver un sistema de ecuaciones. Y los métodos de Lagrange se valen de los multiplicadores de Lagrange que tal vez vieron en cálculo 3, que esperaría que los vieran, para hacer resolver un problema de optimización similar con restricciones. La razón por la cual no estoy andando mucho en esto es porque ya van a ver la forma en la que vamos a proceder. ¿En qué nos conciernen estos métodos a nosotros? Bueno, nosotros usualmente vamos a tener un modelo teórico que ya ustedes han generado bastantes con Eric en la práctica, en la clase de teoría, donde vamos a tener, por ejemplo, concentración en función del tiempo para una reacción. Y se habrán dado cuenta que eso usualmente depende de una serie de parámetros, por ejemplo, 1 menos E a la menos B por T. ¿Ok? Entonces, muchas veces estos parámetros A y B dependen de cosas que no conocemos. Algunas veces no conocemos las constantes de reacción, o algunas veces esto es lo que queremos estimar y para lo que hacemos este modelo. Algunas veces esos parámetros dependen del pH de reacción, que tampoco podemos conocer, o de energías de activación, que tampoco podemos conocer teóricamente. Entonces, lo que nos queda en esos casos, para crear un modelo que tenga utilidad, es ir a tomar datos en el laboratorio. Entonces, nosotros iríamos al laboratorio, pondríamos a correr la reacción y tomaríamos datos de concentración contra tiempo. ¿Ok? Nosotros podríamos, entonces, encontrar los parámetros A y B tal que el error, voy a llamarle esto experimental, entre C menos C experimental se minimice. Entonces, si yo tengo una función a minimizar acá, yo tengo un problema de optimización. ¿Y en cuál espacio me voy a mover? Me voy a mover en un espacio que va a tener como variables A y B. Pero noten que nosotros tenemos un sistema de ecuaciones en algunos casos sobreestimado, porque vamos a tener muchas mediciones. En general uno va y toma 100, 200 mediciones. Entonces, si es un problema lineal y lo que tenemos son dos parámetros, para que estuviera determinado el problema necesitaríamos solo dos mediciones. Para tener dos ecuaciones, que son linealmente independientes, esperaríamos, y dos variables A y B. Pero realmente nosotros tenemos 100 y esa información es información valiosa, entonces no queremos dejarla de lado. Entonces son problemas que están sobre o subestimados. Entonces, para eso, existen modelos lineales o métodos lineales que, me parece que ya voy a una diapositiva adelante. Sí. Existen resolvedores lineales que en general tienen que ver con descomposiciones espectrales de matrices que me van a minimizar ese error en función de los parámetros. Como les digo, estas cuestiones de descomposiciones de matrices no vienen al caso para el curso, eso inclusive se presta para un curso más avanzado de álgebra lineal. Afortunadamente, ya eso está implementado en librerías y en general en varios lenguajes tienen que estar. Y si no están como librerías, deben existir como códigos en algún lado. En Python, si queremos ajustar un modelo lineal y queremos encontrar los parámetros, podemos utilizar este comando, que también es de NumPy, de la librería de álgebra lineal.
Eso lo que hace es hacer esto se llama mínimos cuadrados, hacer un ajuste de mínimos cuadrados para encontrar los parámetros A y B de un modelo lineal. Ahora, en el caso más general, nosotros podemos tener que la ecuación a minimizar, o la ecuación de respuesta, que en este caso es el error, va a tener una función, una forma no lineal, donde vamos a tener un y menos una función de xy, y esto va a ir al cuadrado. Y esta función va a ser el modelo. Entonces imagínense que esto fuera a por 1 menos e a la menos bt. Entonces tendríamos algo que además de depender al cuadrado, va a depender de un exponencial. Entonces ya que el problema que estamos tratando de resolver, o el sistema de ecuaciones que estamos tratando de resolver, es no lineal. Para eso también el método de Newton puede servir, de hecho es aplicable, pero de nuevo no los voy a poner ni a programar esto, ¿cómo se llama? Ni a hacer esto a mano. La idea es que ustedes tengan una ligera noción de qué es lo que está haciendo el programa de fondo y que sepan que existe una librería que se llama SciPy, que es de Scientific Python, y una sublibrería de optimización que con el comando CubeFit, como lo vamos a ver de hoy en 8, entonces podemos ajustar los parámetros de cualquier modelo. Me parece que esto es lo suficientemente robusto para ajustar modelos lineales y no lineales, entonces eso es algo que me toca asegurarme esta semana. En caso de no ser así de robusto, entonces vamos a ver dos ejemplos, uno para el mínimos cuadrados de NumPy y otro para el CubeFit de SciPy, que la idea es que veamos cómo usarlos y cómo puede fallar. Esto sería entonces todo por hoy. Como les digo, esta parte de optimización se presta para una discusión mucho más profunda, que desgraciadamente por tiempo y por alcance del curso no tengo pues, la posibilidad de dárselas ahorita, pero espero que si tienen alguna duda y que si se están interesados en este tipo de métodos, me pregunten y juntos podamos andar un poquito más en el tema. Les recuerdo, para hoy en 8 van a tener la tarea, que la tienen que entregar a medianoche. Además necesito que me vengan con Comsol instalado porque eso es en lo que vamos a trabajar y ya, eso sería todo. Si no tienen ninguna pregunta, entonces hasta aquí quedaría la clase de hoy. Profe, yo una pregunta, el console, lo podemos, lo descargamos vamos a la base de datos de la U o donde tienen las plataformas y esto. No, yo les voy a poner un link. Lo traté de subir a mediación, pero como les digo, el instalador pesa 4.4 gigas ya comprimido. Entonces, no puedo subirlo a mediación directamente, como me hubiera gustado. Voy a subirlo, no sé si en Google Drive o en alguna parte, en algún Dropbox o algo, donde tenga espacio, porque se me está acabando el espacio en memoria a mí también, para que ustedes lo bajen. Entonces, el instalador, el consta de dos carpetas, una que tiene el instalador, que si tienen Windows, lo instalan como cualquier programa con el punto .exe, y otro que tiene los archivos de licencia. Entonces ahí tengo que darles ciertas instrucciones de cómo instalarlo. Pero sí, lo descargan del método que les pone en mediación. De acuerdo, profe, gracias, hasta luego. Previa.